A juzgar por lo que está sucediendo, los pescadores han atrapado un marlín de tamaño considerable, pero, al parecer, la presa no tenía intención de rendirse tan fácilmente. En lugar de seguir obedientemente la línea, este pez decidió contraatacar y se lanzó a toda velocidad directamente a la cubierta del yate. Los pescadores claramente no esperaban tal giro de los acontecimientos, y entre ellos comenzó un verdadero pánico. Uno se lanzó convulsivamente a atrapar al pez descontrolado, pero resultó que no era tan fácil lidiar con él. El segundo, al parecer, decidió que luchar con el marlín no estaba a su alcance y simplemente saltó por la borda. Espero que en el agua no lo estuviera esperando un depredador aún más grande. Pero lo que más sorprende es el hombre mayor. Mientras alrededor hay caos, carreras y gritos, él está de pie con una expresión como si ya hubiera visto esto muchas veces. Quizás no es la primera vez que un marlín ataca su barco, o simplemente tiene nervios de acero. En cualquier caso, les deseamos a estos pescadores buena suerte y aparejos resistentes. Tal vez la próxima vez atrapen algo aún más decidido. Y ahora paso al siguiente video. Todo pescador sabe que es necesario obtener un permiso de las autoridades para pescar en lugares especiales. ¿Pero siempre se cumple esta regla? Aquí tienen una prueba directa de lo contrario. El autor del video graba a una foca que nada a lo largo de la costa. A nadie le molestó que nadara tan cerca de las personas, pero, como demostró la práctica, deberían haber estado más atentos. Así, la foca, después de un breve patrullaje por el perímetro, decidió salir y decirles a los pescadores locales que no había dado su permiso a la pesca. Nadie esperaba un saludo tan repentino. Uno de los hombres, sorprendido por lo que estaba sucediendo, corrió en contra. Pero, como vemos, hacía mucho tiempo que no corría, o lo hacía muy mal. A partir de ahora, recuerden que no están solos en la pesca. Siempre habrá quienes quieran reclamar sus derechos. Lo quieran o no. En este video, podemos observar un ejemplo clásico de cómo no se debe tratar al pez en la pesca de invierno. Y en primer lugar, quiero señalar que el pescador debería mantener su cabeza abrigada. Quizás entonces no tomaría decisiones tan impulsivas. Después de sacar el pez del agujero en el hielo, el desafortunado pescador no quitó el lucio del anzuelo y lo dejó a 30 centímetros del lugar de escape. Puedo suponer que el pescador eligió un anzuelo demasiado pequeño, que el pez simplemente tragó. Es por eso que el joven fue a buscar herramientas adicionales, pero la presa ciertamente no pensaba en eso. En ese momento, la movía un instinto completamente natural, el instinto de supervivencia. Cuando vi este video por primera vez, saqué dos lecciones importantes. La primera, nunca te rindas, incluso el lucio lo entiende. Aprovechando la situación, el pez, con sus últimas fuerzas, se dirigió hacia el agujero salvador en el hielo. Con esfuerzo, el lucio, con unos cuantos tirones, se encontró en el agua. Y la segunda lección, la vida, a veces, nos cobra un precio demasiado alto por sus lecciones. El pobre pescador, al perder de vista la fuga, no solo perdió el pez, sino también la caña, lo que significa un fracaso total para él. Lo que más me divirtió fue cómo el lucio esperó su oportunidad para escapar. El pez ni siquiera mostraba signos de vida hasta que el pescador desapareció del cuadro. Pero en cuanto se alejó, ya no había forma de detener al lucio. Lamentamos por el pescador y seguimos adelante. En este video, nuevamente, podemos observar cómo ocurre la lucha por los recursos entre los animales. Como vemos, un grupo de hombres capturó una presa bastante inusual, un pequeño tiburón. Al sacar gradualmente la presa a la orilla, los hombres no esperaban en absoluto lo que les esperaba. Al principio pensé que todos los problemas vendrían precisamente del tiburón, que es un depredador peligroso, pero el desenlace de este video fue más inesperado. Tan pronto como el tiburón estuvo en la arena, el autor del video cambia el enfoque y vuelve a mirar hacia el agua. Resultó que otro personaje, un cocodrilo, también reclamaba la captura de los pescadores. Rápidamente se acercó al tiburón e intentó agarrarlo. Los pescadores no tenían intención de entregar su presa y rápidamente le dieron un golpe en la cabeza al ladrón. Los cocodrilos entienden perfectamente el lenguaje de la fuerza. Es por eso que el desafortunado ladrón inmediatamente regresó al agua y nosotros seguimos adelante. El siguiente video está al borde de la realidad y la puesta en escena, aunque me inclino más a pensar que el pescador tuvo una suerte increíble. ¿Qué vemos? Un alegre pescador trabaja con dos cañas de pescar. Al parecer, algo ha mordido el anzuelo. Otro pez. Cuando el hombre lo acercaba al bote, de repente tuvo un ataque de torpeza. Como resultado, perdió la caña de pescar y su estado de ánimo se arruinó. Pero el pescador decidió no desanimarse, ya que le quedaba la segunda. Este pescador alegre sostuvo la caña con más firmeza, y no en vano. Junto con el pez, el chico tuvo la suerte de recuperar su pérdida. Me parece que el pez de la primera caña se enredó con la segunda. Así fue la captura. Dos peces y una caña de pescar.
Ojalá todos tuvieran esa suerte. Si piensas que el pez nunca salta a las manos del pescador por sí solo, estás muy equivocado. Mira este video y reconsidera tu opinión. El autor de la grabación y sus amigos no llevaron consigo redes, pero evidentemente se encontraron con el primer tipo de pez, que se siente incómodo en el agua. ¿De qué otra manera se puede explicar lo que está sucediendo? Sí, hay peces voladores, pero habitan en el mar, y aquí es algún cuerpo de agua local. En resumen, si estabas buscando el paraíso para un pescador, aquí está. Pero si hablamos en serio, decidí, por el bien del conocimiento, averiguar por qué los peces pueden comportarse así, y descubrí que una de las razones por las que los peces aman saltar es la simple falta de oxígeno en el agua. En el video se puede ver claramente que el cuerpo de agua está muy contaminado, lo que deja menos espacio para el oxígeno, por lo que los peces tienen que obtenerlo fuera del agua. Así es. Decidí mostrarles este video exclusivamente por su intriga. Desde los primeros segundos, se crea la impresión de que seremos testigos del verdadero triunfo de un pescador. Miren ustedes mismos. Un río turbio con una fuerte corriente, el pescador en plena preparación para la batalla, y él observa atentamente el flotador, esperando el momento perfecto para sacar la tan esperada presa. Incluso tiene un asistente al lado, listo para respaldarlo en caso de una gran captura. Y aquí está el tan esperado momento. El pescador comienza a girar el carrete bruscamente, sacando algo misterioso de las profundidades. El agua burbujea. La corriente parece intentar arrastrar la captura de vuelta, pero el pescador no se rinde. Insiste en acercar la presa cada vez más. En algún momento aparece una mancha oscura en el agua. La tensión aumenta. El asistente se lanza a ayudar, ya anticipando un gran trofeo. Y finalmente, sacan del agua una bota de goma. Vaya giro, ya había empezado a creer en esta captura, honestamente. Todavía no puedo entender si es una puesta en escena genial o pura casualidad. En cualquier caso, hay que admitir que una bota de goma es, quizás, lo más inofensivo que se puede pescar en un agua tan cristalina. Bueno, tal captura también es un resultado. Y seguimos adelante. Este video mostró que estos pescadores se saltaron las clases de física en la escuela. Entonces, ¿qué vemos? Una lancha motora se mueve a bastante velocidad por el río. De repente aparece una segunda lancha, que se mueve aún más rápido. Los competidores adelantan muy rápidamente al autor del video. Los pescadores rezagados aceleran e intentan alcanzar a los líderes. Pero qué problema, la lancha de repente se vuelca y los pescadores casi terminan alimentando a los peces. ¿Por qué sucedió esto? Quiero ofrecerles una mini lección educativa. Cuando la segunda lancha adelantó a la primera, dejó tras de sí una poderosa estela de agua. Son corrientes turbulentas que se forman debido a la rotación de la hélice y al movimiento del casco sobre el agua. El agua en esta estela se vuelve irregular. Aparecen olas, remolinos y bruscos cambios de presión. La primera lancha, al desplazarse a esta estela, se encontró en una zona de inestabilidad. Las olas comenzaron a balancear su casco y las corrientes turbulentas alteraron su estabilidad. En esencia, es el efecto de la trampa de flujo. Cuando un objeto entra en un espacio inestable creado por otro, es una pena que estos pescadores no supieran sobre esto. ¿Así habrían permanecido secos? Mientras veía este video, no podía dejar de pensar, este tipo está arriesgando mucho con sus piernas. Si no hubiera mantenido el equilibrio, o si al menos un pez hubiera intentado saltar sobre él, las consecuencias podrían haber sido muy desagradables. Pero el héroe de este video tuvo suerte. Bueno, al menos, nada fuera de lo común fue capturado en la grabación. ¿Y quién necesita pirañas de todos modos? ¿Acaso son comestibles? En los países de América del Sur, especialmente en Brasil y Perú, la piraña no es solo una amenaza para los nadadores despistados, sino que es todo un manjar. Las fríen, hierven, hornean e incluso las añaden a sopas. Dicen que su carne es bastante sabrosa, tierna, blanca y con un ligero sabor dulce, pero tienen tantos huesos que el proceso de preparación de la comida se convierte en un verdadero rompecabezas. Entonces, ¿les gustaría probar tal manjar? ¿O ya han tenido una experiencia similar? Compartan su opinión en los comentarios. Presten atención a este video. Aquí se desarrolla una verdadera lucha, no por la vida, sino a muerte. Aunque la mayor parte del tiempo no lo vemos, ya que el pez rara vez asoma la cabeza fuera del agua, pero se puede adivinar que se resistía desesperadamente. Sin embargo, las fuerzas no son infinitas, y en algún momento el pez, al parecer, se cansó y comenzó a ceder ante los pescadores. Y ellos, anticipando la victoria, se apresuraron a sacar la red y hábilmente capturaron la presa. Parecería que aquí está el tan esperado triunfo. Los presentes inmediatamente gritaron de alegría, como si ya estuvieran celebrando una captura exitosa. Pero,
Como se descubrió, se alegraron demasiado pronto. Tan pronto como el pez estuvo en la red y llegó el momento de subirlo a bordo, algo salió mal. Ya sea que la red no aguantó y comenzó a romperse, o que la estructura de la red resultó ser débil, eso ya no lo sabremos. Lo único que se puede decir con certeza es que la pesca para estos chicos no terminó como lo habían planeado. Bueno, la conclusión es simple: nunca te alegres antes de tiempo. Y ahora pasamos al siguiente video. Bueno, amigos, aquí hay otra historia sobre cómo nunca se debe bajar la guardia. Parecería que la suerte ya está en tus manos, el pez en el anzuelo, la captura casi es tuya. Pero entonces irrumpe un bandido peludo y te quita el pez de debajo de las narices. Miren cómo este gato trabaja con maestría, sin dudas, sin pausas, un lanzamiento instantáneo de la nada, un agarre preciso y una desaparición instantánea con el botín. Ese nivel de profesionalismo solo se puede encontrar en los ninjas, y nuestro pescador claramente no esperaba que su principal rival no fuera el pez ni siquiera su propia torpeza. Un gato común, a primera vista. Pero lo más divertido es la reacción del pescador. En lugar de enojo o decepción, risa. ¿Qué se puede hacer? El pez se fue, la captura se esfumó, y el gato dejó solo huellas mojadas y la comprensión de quién es el verdadero cazador en la orilla. La próxima vez, antes de ir a pescar, vale la pena pensar no solo en el equipo, sino también en los posibles competidores. Y aquí está de nuevo, el principal amante de la captura gratuita. En uno de los videos anteriores, el cocodrilo ya recibió un golpe en la cabeza. Parece que aprendió la lección, ahora actúa más rápido y con más destreza. Incluso eligió una presa más pequeña. Quitarle la captura a un niño es mucho más fácil que a un adulto. Miren cómo todo estaba calculado a la perfección. El niño con alegría acerca su captura, ya imaginando cómo será la captura, y de repente ¡zas! Aparece el cocodrilo y arruina todos los planes al diablo. El pez desapareció y el niño se quedó solo con la caña y los ojos enormes de sorpresa. El niño recibió una dura lección de vida, mostrando que incluso trabajando duro, no siempre se pesca un pez del estanque. Lo más interesante es el momento que eligió el cocodrilo. Sabía exactamente cuándo atacar. Esperó hasta que el pez estuviera en una posición conveniente y literalmente lo arrancó en un segundo. Da la sensación de que había estado observando el proceso durante mucho tiempo y simplemente esperaba su momento. Parece que el cocodrilo decidió tomar revancha por el fracaso anterior. La única pregunta es, si esto continúa, ¿quién será su próxima víctima? No estoy insinuando nada, pero les aconsejo que tengan cuidado al pescar, incluso si son de lugares donde no hay cocodrilos. Uno nunca sabe. Eso sí lo entiendo. ¿Reacción? Parece que este tipo no es solo un pescador, sino un verdadero profesional, un comando del mundo de la pesca. Primero pierde la caña, pero en lugar de entrar en pánico, se lanza al agua como un rayo, y luego, como si nada hubiera pasado, saca el pez de inmediato. Miren con qué velocidad trabaja. Mientras otros se habrían quedado perplejos, él, sin movimientos innecesarios, agarra la caña y se incorpora al proceso de inmediato. Da la impresión de que para él, situaciones tan complicadas son algo cotidiano, pero lo más impresionante es la velocidad con la que gira el carrete. Parece que en un segundo más la línea se encenderá por la fricción. Y aquí está el resultado. El pez ha sido sacado, la misión cumplida, la captura está asegurada. Y es que si se hubiera demorado, aunque sea un instante, todo podría haber terminado de manera muy diferente. Así que la lección para el futuro es perder la caña. No es un problema si tienes reflejos como los de este chico, pero por supuesto es mejor simplemente sujetarla con más firmeza. Ahora serán testigos de algo completamente loco. Miren este cuadro, un cuerpo de agua tranquilo, silencio y una mancha blanca en el agua. ¿Qué es eso? Resultó ser un hombre con una camiseta blanca que sacó un cocodrilo del agua. Sí, lo entendieron bien. Este chico literalmente se sumergió bajo el agua y sacó de allí a un verdadero depredador. Sin embargo, esto no se hizo por diversión. Como pueden ver, el cocodrilo tenía un pequeño perro en su boca. ¿Cómo se atrevió a hacer eso? Después de todo, los cocodrilos son máquinas de caza, asesinos natos, con mandíbulas que se cierran con una fuerza aterradora. Pero este hombre, al parecer, no es solo valiente. Él, posiblemente, es el único que se atrevió a quitarle la presa directamente de los dientes de este monstruo. El perro claramente está en shock, pero lo más importante, está vivo. Gime, pero está de pie, ya que rápidamente se escapó. Esto significa que El Salvador llegó a tiempo. ¿Y el cocodrilo? Bueno, claramente no esperaba tal giro de los acontecimientos. Sí, no todos los héroes llevan capas. Bueno, amigos, tenemos ante nosotros un ejemplo clásico de cómo no se debe comenzar un día de pesca. Parecería una tarea simple hacer un agujero en el hielo, colocar los aparejos y esperar la captura. Pero algo salió mal.
El hombre se preparó, sacó un taladro especial, lo puso en marcha y entonces comenzó el espectáculo. El taladro se desestabilizó instantáneamente, la máquina cobró vida propia, y en lugar de perforar el hielo, el aparato se convirtió en un carrusel incontrolable. Miren cómo se mueve por la nieve. Ya no es una herramienta, sino una bestia salvaje que el dueño no puede domar de ninguna manera. El hombre intenta agarrarlo, pero cada vez el taladro se escapa, trazando giros nuevos y nuevos. Parece que o bien se ha ofendido, o ha decidido protestar contra trabajar en un clima tan frío. Amigos, no olviden que la maquinaria requiere respeto y un agarre firme. De lo contrario, pueden quedarse no solo sin pescado, sino también sin herramientas para su captura.